Una de las cosas que es verdaderamente intrigante de lo que hemos hablado es que en realidad mucho ha cambiado en la industria humana. Mucho ha cambiado sobre lo que los consumidores realmente quieren. Las mascotas son parte del hogar y eso ha cambiado no solo sobre lo que deciden informarse o les importa, sino también sobre cómo la comida para mascotas se realiza. Lo positivo es que hay diversidad de opciones y mientras más entendamos sobre lo que es apropiado que el animal consuma, más podemos informar a los consumidores sobre lo que es apropiado para ellos. Es importante recordar cuáles son los nutrientes esenciales. Pensar en que deberíamos concentrarnos tanto en las cosas que vemos en la comida como en las que no. Viendo esta diapositiva notamos que el agua y el oxígeno están listados en primer lugar. Esos son nutrientes por definición y nutrientes que son esenciales para los animales y su capacidad para sobrevivir. Después tenemos que la energía se obtiene a partir de proteína, grasa o los carbohidratos. Muy importantes también, aunque casi no se habla de ellos, son los micronutrientes, las vitaminas, los minerales, los prebióticos. Estos ingredientes funcionales proveen de grandes beneficios para los animales y a veces no se habla de ellos lo suficiente. En esta diapositiva vemos que hay un número de nutrientes que abarcan la alimentación en general, por lo que entender su rol e importancia es una fuente vital para apreciar la calidad de los productos que lleguemos a poder comprar y algo todavía más importante, entender las implicaciones a largo plazo de estos nutrientes. Empecemos a hablar de energía. La energía es lo que necesitamos para soportar funciones y actividades básicas del cuerpo que iremos reemplazando conforme la vamos utilizando. El resultado de poca energía es obviamente una menor capacidad de supervivencia. Sin embargo, lo opuesto de eso es energía excesiva, que cuando no se utiliza puede significar obesidad, que sabemos es un problema significativo entre las mascotas. Las necesidades de energía dependen de factores cruciales específicos de cada mascota, tales como la edad, el metabolismo, qué tan eficientemente aprovechan la energía, cuántas calorías están recibiendo y cuántas calorías están consumiendo, sin contar los factores ambientales, por lo que vemos que hay un gran número de variables que impactarán en qué tan rápido y qué tan efectivamente se utiliza la energía. La raíz de la energía es la proteína, y es algo de lo que hemos hablado, pero lo que realmente quisiera que quedara claro es que cuando hablo de proteína hay que recordar que no es más que una gran cantidad de aminoácidos que son los que construyen el cuerpo. Los aminoácidos construyen, mantienen y reparan los tejidos del cuerpo al mismo tiempo que sirven como fuente de energía. Existen alrededor de 20 tipos principales con muchas variables secundarias de aminoácidos esenciales y no esenciales. Una de las distinciones más importantes a considerar es que los perros requieren 23 tipos de aminoácidos, mientras que los gatos requieren 24. Por eso, cuando buscamos comida para gatos de alta calidad, es importante considerar la elaboración y la inclusión de al menos 20. Hablando de Blackwood, este utiliza una variedad de distintas proteínas animales, lo cual es positivo. Sin embargo, al final del día lo que es crucial entender es la razón de por qué la calidad de los ingredientes es tan importante. Podrías obtener proteína de los granos y eso sería apropiado para ciertas especies en ciertas cantidades, pero sabemos que por definición la proteína animal tiene un balance más apropiado de aminoácidos y son una fuente de proteína más absorbible que la proteína de origen vegetal. Con la proteína lo importante no es tanto la cantidad, sino la calidad. Eso es lo que realmente define el impacto nutricional en el animal, tanto en la digestibilidad y la utilización de aminoácidos. Así que las dietas que están formuladas con fuentes biológicamente bajas en proteínas tienen problemas y necesitan suplementos adicionales. Eso es lo que sucede comúnmente con la proteína de origen vegetal, que si bien proveen de proteína, contienen aminoácidos limitados, por lo que hay que suplementar con aminoácidos adicionales. En términos generales, las fuentes animales siempre tendrán una mayor base de aminoácidos. Eso se complementa con la alta calidad de la misma fuente, por lo que, hablando de perros y más específicamente de los gatos, entre más proteína animal podamos agregar a la alimentación, nutricionalmente hablando, más alta será la calidad de esta. También queremos hablar de las grasas. Las grasas a veces tienen connotaciones negativas, sin embargo, son cruciales para muchas funciones normales del cuerpo.
no solo son energía, a veces son de las fuentes de energía más calóricamente altas. También son esenciales porque contienen vitaminas tales como la vitamina D, que permite a otros nutrientes hacer su trabajo. Así que existe mucha sinergia cuando hablamos de la función de las grasas en el cuerpo. Así que los animales absolutamente necesitan las grasas. Hablando de los productos de Blackwood, comúnmente utilizarán grasa de pollo, huevos, algún derivado del pollo, lo que provee de una gran diversificación de grasas y proteína adicional. Hablando de los carbohidratos, que son de los nutrientes predominantes en el cuerpo, que además es uno que genera mucho debate en la comida para mascotas. En la raíz son una fuente potencial de energía para el cuerpo, de los cuales hay tres tipos comunes: azúcares, almidón y fibras. Además, hay que entender los distintos tipos de impacto en el cuerpo en términos de los tipos de estos carbohidratos, tales como azúcares simples, cereales refinados, que son rápidos de digerir para el cuerpo, mientras que los carbohidratos complejos, que suelen ser de origen vegetal, son más lentos de digerir, con moléculas más grandes propias de los vegetales. Todo esto juega un rol importante en la nutrición de los gatos y los perros. Es importante recordar qué tanto y en qué formato afecta a las especies. Hablando de los carbohidratos, debemos recordar que la proteína y las grasas deben ser la principal fuente de energía de cualquier dieta carnívora. Conforme tenemos cantidades excesivas de carbohidratos, eso puede generar cantidades excesivas de obesidad y causar problemas. También sabemos que usamos la extrusión como un método común para la manufacturación, y ese proceso requiere almidón, así que encontrar un plan saludable que incluya el tipo y las cantidades correctas para las especies es esencial. Si vemos los productos de Blackwood, usan ingredientes tales como arroz integral, avena, como fuentes de almidón que proveen de fibra y energía. Hablando de fuentes de carbohidratos, es importante recordar que no siempre es necesario todo el grano, sino componentes del grano. Sin embargo, los granos completos son preferibles. Cuando usamos fracciones de grano, empezamos a perder ciertos beneficios nutritivos de los granos completos, así que en términos generales es mejor utilizar los granos completos. Eso preserva el salvado, ayuda a asegurar la fibra, lo que mantiene la motilidad intestinal y también influye en cómo las calorías son absorbidas. Cuando hablamos de las fracciones de la fibra, altera el perfil nutrimental, puede influir en digestión irregular, metabolismo inapropiado y puede influir en el almacenamiento excesivo de grasa. Conforme cocinamos o aplicamos la extrusión en los productos, cambia la digestibilidad y eso es lo que a veces convierte al almidón en un ingrediente aceptable por el cambio en la digestibilidad que el animal puede tener. Sin embargo, esto tiene que ver con las especies específicas que estemos alimentando, por lo que estamos cogiendo el tipo correcto de almidón. Hablando de carbohidratos, hay una gran diversidad de distintas funcionalidades que están asociadas con los mismos. Tenemos desde extracto libre de nitrógeno, que es lo predominante en las plantas. Después tenemos fibra cruda, que puede ser soluble o insoluble, y todo esto tiene un rol importante en la funcionalidad, metabolismo, fermentación, que son factores importantes para cada especie. Ahora que hemos definido los nutrientes importantes, al final del día, ¿por qué es tan importante la nutrición para las especies? Empecé esta presentación diciendo que es la decisión más importante que cualquier dueño tomará, por lo que queremos que tengan la mayor cantidad de educación e información como sea posible antes de que tomen cualquier decisión. En la raíz de esto sabemos que cuando hablamos de perros y gatos, algunas de las enfermedades más comunes tienen que ver con la nutrición: la obesidad, enfermedades de la piel, complicaciones con el tracto urinario. Conforme los animales envejecen empezamos a ver problemas como artritis o enfermedades degenerativas, y la realidad es que todas estas enfermedades están directa o indirectamente relacionadas con la nutrición. Así que aunque nutramos apropiadamente a los animales,
No significa necesariamente que no presentarán cualquiera de estas enfermedades. Sin embargo, si nos concentramos en una buena nutrición, la probabilidad y el impacto es significativamente menor y tendremos mayor probabilidad de controlar la enfermedad y tener un impacto positivo en la calidad de vida del animal. La obesidad es un problema que da pie a muchas enfermedades, una vida corta y que tiene un impacto negativo en la calidad de vida. Los estudios están ahí. La obesidad en las mascotas es significativa. Específicamente aquí en los Estados Unidos, distintas organizaciones estudian consistentemente este tema. Y por lo que podemos ver es un problema que sigue creciendo. Es un problema justo por su correlación con muchas enfermedades tales como la artritis, diabetes y esas enfermedades que una vez que están presentes no se pueden controlar. Los consumidores tienen una percepción equivocada de lo que es normal en términos del peso de sus animales. La gente no entiende las implicaciones cuando en realidad es una ecuación muy simple. Si le damos calorías excesivas al animal más allá de lo que están usando a partir de su estilo de vida, edad, actividades, esas calorías se convertirán en grasa. Esto es un mecanismo de supervivencia que no cambiará. Hay que ser conscientes de las calorías que les estamos dando y las calorías que se están utilizando y encontrar ese balance, ya que es algo muy importante que los dueños deben tener en cuenta para tomar las mejores decisiones. Y tener en cuenta también que si llegase a cambiar el contexto del animal, la ingesta y adaptar y ajustar tratando de mantener un objetivo de peso o de rango de peso. También sabemos, como mencioné antes, que la nutrición está directamente relacionada con las enfermedades. Cuando vemos las enfermedades más comunes cada año y vemos estas listas en donde 7 o 9 del top 10 están directamente relacionadas con la nutrición, ejemplifica todavía más qué tan importante es la decisión de ayudar a entender a los dueños las implicaciones que la nutrición tiene. Hablando del etiquetado y la mercadotecnia de la comida, para mascotas tenemos información en cada etiqueta. Entender qué nos dice esta información es esencial. Es importante saber la diferencia entre alimento húmedo y alimento seco, ya que dependiendo del tipo de comida, es diferente si tenemos comida enlatada a comida seca, triturada. Los ingredientes son distintos y tienen implicaciones distintas en términos de su análisis. No es lo mismo el alimento húmedo al alimento seco, porque depende del tipo de producto. Habría que quitar el exceso de humedad para poder comparar en una base de alimentos secos para poder entender las implicaciones nutrimentales que deben de garantizar en términos de fibras, proteína, grasas. Hablando acerca de alimentos crudos que, si bien son un componente pequeño del mercado, es uno que está creciendo. Como es comida no cocinada, tendremos más costos asociados con el procesamiento de este tipo de comida. Sin embargo, esto nos permite mantener el estado más natural de este tipo de comida. No necesitamos almidón, ya que no estamos haciendo extrusión. La palatabilidad es más alta porque hay más proteína animal y esto los animales lo encuentran más deseable. En términos de costo es uno significativo, ya que debemos de asegurarnos de utilizar ingredientes apropiados, ya que hay más riesgo de contaminación por el hecho de que el proceso es distinto a la extrusión o para la comida enlatada. Así que entender los posibles riesgos de la generación de patógenos es importante. Una de las preguntas más comunes que me hacen es sobre los productos sin cereales, y esto es otro ejemplo de cómo la mercadotecnia que realmente ha distorsionado la realidad y malorientado en las implicaciones nutrimentales. Cuando hablamos de este producto sin cereales hablamos de ingredientes tales como maíz, soja, trigo, cebada, cuando de hecho existen estudios que demuestran que no solo los gatos, sino también los perros pueden utilizar y beneficiarse de los distintos componentes de estos nutrientes.
Hay que recordar que los gatos y los perros son distintos. Los perros son omnívoros y los gatos son carnívoros, así que no podemos meterlos en la misma caja. Y mientras los procesos de manufacturación como la extrusión pueden impactar positivamente en la habilidad del animal de absorber y digerir esto, no necesariamente significa que es lo más apropiado para el animal. ¿Cuáles son los nutrientes correctos para el animal? ¿Cuál es el proceso correcto para esos nutrientes? Y asegurarnos qué aplica para cada especie se supone debe ser alimentada. Considerar que si un animal estuviera en la intemperie, qué es lo que comería y cuál sería el impacto nutricional.